Hechos 9, versículos 23, 24 y 25. Vamos a dar poquitos versículos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bien, mis amados hermanos, hay una de las situaciones en la vida que a nosotros nos golpea mucho, y es cuando lo incomprensible está delante de nosotros. En los años 80, 90, hubo unas noticias que conmocionó Colombia, sobre todo. Luis Alfredo Garavito, un hombre de Quindío, Génova, va a ser encontrado culpable de 300 asesinatos, de los cuales 172 eran de niños menores de 16 años. Es un hombre que mató a estas personas en Colombia, Venezuela y Ecuador. Un hombre que era muy sanguinario, violaba, mataba, enterraba, los desaparecía. Cuando la justicia colombiana lo captura, aquí en Colombia no hay cadena perpetua ni pena de muerte. Sin embargo, lo condenaron a más de 1800 años de cárcel, de pena privativa de la libertad. Pero hace algunos años, él se confesó cristiano. La pregunta sería, ¿ustedes dejarían que él fuera el pastor de su iglesia? Que sea un hombre que venga y esté en medio de la congregación, siquiera sirviendo, poniendo las sillas, haciendo escuela dominical para los niños. Esto puede que parezca risible, pero miren, ¿no? Hay hombres malvados en la vida, muy malvados. Solo que nosotros tenemos balanza para algunas personas y balanza para otras personas. ¿Qué pasaría si este hombre hubiese sido tu esposo, o tu hijo, o un tío, o un primo, o un pariente? Con solo el hecho de que él se levante y diga, yo creo en Cristo, usted estaría pensando en este momento, él merece una oportunidad. ¿Por qué yo les traigo a colación esto? Ahora, yo no voy a defender a Luis Alfredo Garavito porque él es conocido como la bestia, el asesino de Génova, un pederasta confeso. De hecho, parte de su juicio, él confesó muchos de los lugares donde él había enterrado y desaparecido a todas estas personas. Es un hombre monstruoso para nosotros. Pero nuevamente yo les voy a decir algo. Todos los seres humanos tenemos una justicia propia. Porque vemos en ese hombre un hombre muy malvado. ¿Por qué es malvado? Ayúdenme. No, porque mata, o sea, tomó la vida de otros. ¿Por qué más? Porque viola. ¿Qué quiere decir? Abusa de su fuerza, de su integridad. ¿Por qué más? Porque comete el asesinato y lo hace de tal manera para desaparecer. Usa toda su inteligencia para hacerlo mal. Lo hace con premeditación, como dice nuestra hermana. Y todo eso manifiesta un corazón muy malvado. Les hago una pregunta. Cuando ustedes pecan y hacen el pecado que quieran, ¿no lo hacen de la misma manera? Pero ustedes un día dijeron, yo soy cristiano. Y hay que creerles. Y muchos de los que dicen ser cristianos
han levantado su voz diciendo yo creo en Cristo y estamos aquí al frente. Y hemos sido violadores de la ley de Dios. Hemos sido asesinos de muchos de nuestros prójimos. Al molestarnos, al ponernos bravos con ellos, a levantar malas palabras, a acusarlos falsamente. Muchos de nosotros, aún más usados en el nombre de Jesús o en el nombre de la iglesia, hemos tenido la osadía de venir en contra de la misma iglesia y de hombres de Dios. Y no hemos creído en la obra regeneradora de Dios. Nuevamente, yo no estoy defendiendo a Luis Alfredo Garavito. Lo que yo estoy haciendo es que un hombre de esta magnitud, con todos estos asesinos, ustedes en su corazón ya lo condenaron, lo mandaron al infierno. Y solo Dios es el único que sabe qué hay en su corazón. Si se arrepintió y creyó en Cristo, les voy a dar una noticia. Lo encontrarán en el cielo, si ustedes son cristianos. ¿Por qué les digo esto? Porque ese hombre que en su momento era un hombre malvado, si creyó en Cristo, y perdón el condicional porque yo no conozco el corazón de él, todos sus pecados han sido perdonados, igual que nosotros. A Saulo de Tarso le pasó algo muy parecido. El cazador ahora va a ser perseguido y cazado. Estos hombres eran hombres malvados. ¿Ustedes sabían que los hombres más malvados no son los propios malvados, sino aquellos que conociendo a Dios deciden hacer lo malo? Dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mateo 15, versículos 12 al 14 dice de la siguiente manera: entonces acercándose sus discípulos dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y uno de los estados más peligrosos del hombre es sentirse bueno. Yo quiero advertir a través de esta predicación que posiblemente nuestro estado de conciencia está cauterizado, está duro como una piedra. ¿Por qué razón? Porque uno de los estados más peligrosos de los seres humanos es el religiosismo y el moralismo. Aquel que está haciendo lo malo sabe que está haciendo lo malo. Usted le pregunta al adúltero por qué se esconde y dice, porque si me descubre mi mujer, me mata. ¿Por qué el narcotraficante o el traficante de drogas lo hace a escondidas? Porque sabe que si la ley lo captura, lo pone en la cárcel. O el que roba, cualquier delito. Pero una de las cosas más peligrosas para el ser humano es cuando usted se siente bueno, que lo está haciendo bien. Y hay muchas personas dentro de la iglesia que no se han arrepentido de su moralismo y su religiosismo, que piensan que todo lo están haciendo bien, pero a su manera, tienen un Dios a su manera. Yo quisiera que me acompañaran, dijimos que íbamos a leer la Biblia en Mateo 15, ¿sí? Mateo es el primer libro de él, ¿sí? ¿Y si tiene dónde leer Mateo 15? Mira, acá le prestamos una Biblia. Mateo 15. Mateo 15 dice de la siguiente manera, vamos a leer los primeros 9 versículos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen el pan? Respondiendo les dijo,
porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó sobre vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamiento de hombres. ¿Cuántos de nosotros no honramos a nuestros padres? ¿Saben por qué lo hacemos? Es que mi papá una vez hizo esto, hizo lo aquello, mi mamá no me dio buen testimonio, entonces ya ni el habla le damos. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Dice, tienes razón, tu mamá y tu papá fueron malos, entonces, ¿cómo dice el Señor Jesús? El que maldiga al padre o a la madre muere irreversiblemente. Miren, es peor, dice, si tú no tienes con qué ayudar a tu papá y a tu mamá, justificando, esto voy a dar de ofrenda a la iglesia, dice que es maldad. Pero ¿por qué estas personas no se sentían malvados? Porque no se sentían transgresores, por moralistas y por religiosos. Miren, queridos hermanos, el ser humano ha olvidado algo importante, que nuestra vida es para Dios, que el diseño de toda la vida es para que nosotros aprendamos que debemos honrar a Dios. ¿Y cómo honramos a Dios? Honrando su diseño. Dicen los hombres, vístanse como hombre, las mujeres como hombre, eso es diseño. Perdón, la mujer, vístase como mujer, muy bien hermana, gracias. Eso es diseño. ¿O no es así? Puede cambiar los colores si usted quiera, pero vístase como hombre si es hombre. Dios ha diseñado la semana o el tiempo de la vida en 7 días. Cada 7 días vienes y te presentas delante de mí. Es diseño de Dios. No pelees con Dios. Dios te ha dado padres. Ningún padre es bueno. Todos estamos llenos de pecados. La Biblia lo dice. ¿Cómo lo dice? Si vuestros padres les dan buenas dádivas, siendo malos, ¿cuánto no más nuestro Dios, que es vuestro Padre? ¿Pero en qué confiamos nosotros? Que yo confieso el nombre de Dios, que yo soy bueno. Eso hace el moralista. Queridos hermanos, el problema del ser humano es su corazón, que olvida que todo tiene que ver con Dios. Porque uno piensa que a veces es correcto venir a culto y otras veces no. ¿Saben qué le dijo el Señor Jesús a Pedro cuando le dijo, me amas? Dijo, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas, apacienta el rebaño. ¿Qué quiere decir? Que el propósito de la vida cristiana es reunir a los cristianos un día y presentarlos delante de Dios. Si yo como pastor no los puedo convencer de esto, a través de las escrituras, estoy negando mi propio oficio. Estoy negando el oficio de nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor de los pastores, que Él dijo, yo soy el buen pastor. Y en el Nuevo Testamento dijo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, o Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios está aquí, mis amados hermanos. Pero hemos olvidado esto. Hemos olvidado que venimos es a adorar, no a ninguna otra acción. El problema del hombre es su corazón, y si su corazón está mal, su moralidad, aunque a su juicio esté bien, está mal. Y aunque su religión
piense que está bien, está mal. Toda su vida está mal. Mateo 15, 10, 14. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No es lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercando a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Saulo de Tarso era uno de estos hombres, ciego por su religión, ciego por su moralidad. Él había determinado cómo agradar a Dios, no como Dios lo dice. Él determinó. Hay algunos que aquí han determinado agradar a Dios como ustedes han pensado. Juan David, ¿cuántas veces al mes hay que venir a culto? Hay domingos, hay meses que tienen 4 domingos, hay otros que tienen 5 domingos. ¿Cuántas veces? Todas. Pero algunos dicen: yo me comprometo con 3. Esa es la religión a tu manera. Saulo de Tarso era un hombre ciego por su religión, por su moralidad. Y el pequeño problema que él tenía es que su adoración y su creencia era sin Cristo. Porque aquel que cree en Cristo se sujeta a Cristo. Y lo más evidente de una persona, queridos hermanos, que va en contra de Cristo es que va en contra de su iglesia. Y al ir en contra de su iglesia va en contra de sus siervos. Y cuando va en contra de sus siervos va en contra de esa comunidad local que Dios te ha provisto. Porque la iglesia, ¿para qué ha sido provista? Si usted está entendiendo el evangelio, es para mi santificación. Es muy fácil amar a los que yo escojo amar. ¿Qué tan difícil es amar al que Dios te da para amar? Muchos dirán: gracias a Dios, Luis Alfredo Garavito no es parte de esta congregación. Los corazones los evalúa Dios, no somos nosotros. Ese fue el problema de Ananías, cuando Dios lo llama y le dice: oye, vas a ir a orar por Saulo de Tarso, por un asesino confeso que asesinaba en el nombre de Dios, que encontraba a hombres, mujeres dentro de la sinagoga y dice que los sacaba aún de los cabellos. Ese era el plan de él. Saulo de Tarso era un hombre ciego por su religión, su moralidad, sin Cristo. Perseguía a la iglesia del Señor. Es traído a la fe. Es renovado en su mente, en su corazón. Este hombre, que era un hombre importante, un cazador judío, ahora es casado. El perseguidor es perseguido. El título de mi sermón es sencillo: el cazador es casado. ¿Por qué cazador y no perseguidor? Porque el cazador tiene que recurrir a argucias, a su inteligencia. Ustedes, los niños sobre todo, dijeron cómo una persona peca. Lo planea, asesina, encubre, justifica, lo hace. La Biblia dice en estos versículos: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pregunto: ¿quiénes se reunían en consejo para matar? Los que están en autoridad. Si se han dado cuenta que cuando alguien va a hacer lo malo, llama a uno, llama al otro, se ponen de acuerdo y ejecutan una acción que va a violentar o va a traicionar. El casado es casado por fariseos. Ese es el punto 1. Y yo les quiero dar a entender y comprender quién es un fariseo.
ya que Saulo era fariseo y sus ex compañeros son fariseos orgullosísimos de ser así. ¿Pero orgullosos de qué? Yo quiero que ustedes evalúen si usted es un fariseo. Porque hay muchos aquí que pueden decir, yo soy cristiano, yo apoyo la iglesia, colaboro, ay, los llevo en mi corazón, los llevo en la buena. Yo invierto en la iglesia. Pero el fariseo, en toda la escritura, va a mostrarnos en todas las épocas de la historia a un personaje moralista y religioso. Porque ahí ya no le ponemos el nombre de una denominación. ¿A quién vamos a describir? A un hombre moralista y religioso. Miren lo que dice el mismo Pablo de sí mismo cuando escribe a la iglesia en Filipos. Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 7. Si usted quiere, busque en su Biblia para que lea conmigo. Si usted empieza a leer la Biblia con nosotros en la iglesia, al fin de año va a ser una Biblia despegada. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Él se está describiendo de sí mismo y está orgulloso de su fariseísmo. Dice, circuncidado al 8º día. ¿Ustedes se imaginan? Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 7. Circuncidado al 8º día. Miren, no hay persona más orgullosa que dicen, yo he escuchado a muchos cristianos que hacen a veces lo malo. Es que yo soy tercera, cuarta, quinta generación de cristianos. Y sacan pecho. Él decía, soy circuncidado al 8º día. Cuando el Señor Dios en el Antiguo Testamento había ordenado circuncidar a los hijos. Al 8º día. Es como, voy a hacer un ejemplo. Nace el hijo de uno. Yo no quiere, si quiere ser bien juicioso, es al 8º día que hay que bautizarlo en el caso del Nuevo Testamento. Juan al fin fue bautizado a los 10 días. Él no podría decir, fui circuncidado al 8º día. Fui bautizado a los 10 días. Para ser bautizado a los 10 días, ¿qué implica? Pues que el papá y la mamá se acerquen, estén en la iglesia. Porque es curioso que muchas mujeres dicen, no, es que, ¿por qué las mujeres no salen cuando han dado a luz? Porque dicen que les va a dar algo. Yo no me acuerdo qué es lo que dicen. Que están en dieta, pero van al médico, van a la registraduría y ponen los piecitos de los niños, se sacan fotos con los niños. Pero para la iglesia muchas de ellas están en dieta. Pues si ella está en dieta, mande a sus hijos con el papá, que el papá lo puede llevar. Dice circuncidado al 8º día. Dice del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, ¿qué quiere decir? Él dice, cuenten mi familia. Yo vengo de papá cristiano, de mamá cristiana. Vengo, mis abuelos son cristianos, mis tatarabuelos son cristianos. Dice, si ustedes cuentan desde Benjamín hasta aquí, no van a hallar un error. Él está muy orgulloso de su familia. En cuanto a la ley, dice fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Miren, queridos hermanos, hay 3 cosas que estos versículos hablan, que él se sentía muy orgulloso y muy seguro de su moralidad y de su religión, su genealogía. Y cuando usted piensa en su genealogía, claro, hoy en día ya no podemos decir yo soy de Judá o de Benjamín o de Simeón. Hoy, ¿saben qué decimos? Soy Dávila. Alguno dirá yo soy Dueñas. Otro dirá soy Arévalo. Esos son por mis cercanos, ¿no? Porque acá hay diferentes idiomas, ¿sí? Albornoz, Mancipe, Pava. Ah, muy bien, son los apellidos. Pero fíjense que eso es muy interesante. ¿Por qué hacemos las cosas a veces? Por nuestra genealogía, por nuestros apellidos.
Acá lo que Pablo está diciendo es exactamente lo mismo. En Hechos 22:3 dice: yo soy judío nacido en Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, siendo educado por Gamaliel, de estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois ahora. Miren, Pablo amaba su procedencia y para él era su orgullo. Pero ¿saben qué también dice la Biblia? Que un hombre moralista y religioso, o sea, un fariseo, un hipócrita, se siente contento y orgulloso por su tradición. Gálatas capítulo 1, versículo 14 dice: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Ahora, listo, nosotros no somos judíos, pero si nosotros fuéramos de Barranquilla, en febrero estaríamos arrancando para Barranquilla. Ah, ¿saben? ¿Conocen el carnaval? Dicen carne para Baal. Por ahí hay otro carnaval que no es de la costa, ¿sí sabían? Que es del interior. ¿Cuál es? El de blancos y negros. Muy bien, en Nariño. Hay tradición. Ahora, no estoy diciendo que las tradiciones sean malas, ni pecaminosas. Lo que yo estoy diciendo es que hay muchas de las cosas que son más importantes para nosotros que nuestro Dios. Y para que usted sea una persona moralista, religiosa, farisea, pues, ¿qué va a ser más importante que Dios? La genealogía y también las tradiciones. Pastor, este 25 no vamos para la iglesia porque tenemos una reunión con toda la familia. Es que es un almuerzo donde no podemos faltar. Oiga, ¿será que invitaron al pastor y a todos tus hermanos porque solo hay familia de Dios? Hay alguno que está pensando en faltar el 25. Posiblemente el primero, que también es domingo, o el 6, que es de Reyes. Queridos hermanos, pero ¿saben por qué calmamos nuestra conciencia? No es que yo amo a Dios, yo apoyo la iglesia, pero pastor, ese día es muy importante para mí y mi familia. Saulo de Tarso se sentía orgulloso de su tradición y ponía por encima de la iglesia a los suyos. ¿Sabe quiénes son los suyos para él? Sus hermanos y sus hermanas. Y las tradiciones que corresponden a su cultura. Ahora, fíjense lo interesante, la cultura no es mala, queridos hermanos. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían que la cultura no es mala? Porque, ¿qué es la cultura, Davidcito? Te voy a explicar a ti que tú eres niño, ¿sí? Hay muchos niños aquí en la iglesia que se sienten contentos de ser bogotanos. Pero hay otros que dirán, es que yo soy costeño. ¿Usted de dónde es? Muy bien. Pero eso es cultura. Lo que se traduce en qué comes, cómo te vistes, cómo hablas. Y uno no le ve mal alguno. Y no es pecaminoso. Pero queridos hermanos, yo les voy a decir algo. La cultura del cristiano, ¿cuál es? ¿Con qué se identifica? Es una buena pregunta. Porque la Biblia nos muestra una cultura que hay que vivir. Y esa se llama una supracultura. Esa supracultura es la cultura del cristiano. ¿Cuál es la tradición que debe prevalecer sobre todas las tradiciones? La tradición que venga de la Biblia. Si a ti te invitan el 25 para estar con tus familiares, tú le vas a decir, no puedo porque tengo una tradición sobre la tradición familiar, y es estar con nuestro Padre Dios y con nuestros hermanos, que ninguno tiene que ver, esperemos, con el diablo.
Entonces miren lo interesante, el cazador es cazado, ¿por quién? Por fariseos. ¿Quién es un fariseo? Hombres moralistas y religiosos, hombres que se sienten bien porque ellos no están haciendo mal a nadie y porque apoyan la iglesia. Hombres y mujeres que viven a su manera. ¿Ustedes sabían que aquel que vive a su manera tiene un Dios a su manera? Y ese es el canto de los que van caminando al infierno. ¿Por qué razón? Porque el hombre desde Génesis quiere ser libre, independiente, no se quiere sujetar a nadie. Es que yo soy cristiano a mi manera. Entonces dijimos que los fariseos son fariseos porque se sienten orgullosos de su genealogía, de sus tradiciones. Y miren, por su celo, son de aquellos que están, ojito, ojito, miren, ¿quién se está portando mal? ¿Quién vino mal vestido? Entonces le están tomando la talla a la falda de las mujeres, qué tan apretado lo traen, o si el hombre trajo esto, no trajo lo otro, si vino el anciano con corbata o no vino con corbata. Queridos hermanos, miren lo que dice Pablo mismo, Hechos 26, versículos 9 y 11, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es tan fácil señalar a otros, es tan fácil decir, mire, es que ese es un amargado, es que mire a qué hora el otro llega. ¿Tú le has preguntado cómo puedo orar por ti para que no vuelvas a llegar tarde? ¿Por qué te estás alejando? Voy a orar para que no haga eso. ¿En qué te ayudo? ¿Te has dispuesto a hacerlo? ¿O eres como estos hombres fariseos que el mismo Pablo dice, es que, miren, ¿sabe qué hace el fariseo? No hace nada por su prójimo. Lo asesina, lo mata. Hombres endurecidos en su propia religión, convencidos que en su camino va bien a causa de su religión. Estos son cazadores que matan a los discípulos de Jesús. Entonces, estos cazadores son orgullosos de su genealogía, o sea, ponen por encima a sus parientes, a los de su apellido, por encima de los de la iglesia. Segundo, por su tradición. No, pero es que hace más de un año no descanso, por ahí ya me enteré que recibió una platica, se va de vacaciones. Pero no se preocupen, no es de esta iglesia, de otra iglesia. No, en serio, porque es que han tenido un año muy esforzado. Pero es que las vacaciones de fin de año es una tradición humana. ¿Dónde dice en la Biblia que tenemos vacaciones espirituales? Queridos hermanos, por sus celos, están en la iglesia para juzgar, criticar, murmurar, juzgar, no para edificar. Viven a su manera. Y recuerden que vivir a su manera es el canto de los que van caminando al infierno. Muy bien. El cazador es cazado por fariseos. ¿Sí? 2. En búsqueda de un ex fariseo. ¿Saben por qué yo quiero hacer esta aclaración? Porque hoy tenemos que revisar, porque el versículo nos pone en una coyuntura que ustedes y nosotros tenemos que ver, que no seamos esos moralistas, esos religiosos, pero que dentro del corazón de uno siempre quiere prevalecer estas 3 condiciones: amar a nuestros parientes por apellido, nuestras tradiciones culturales
Y lo tercero, que estamos prestos más rápido a juzgar al prójimo, sobre todo cuando nos sentimos que estamos haciendo bien las cosas en la iglesia. ¿Es en serio? ¿Sí? Uno empieza a decir, oiga, ¿y usted por qué está dibujando? ¿Por qué está consultando ese celular? Queridos hermanos, hoy debemos revisar por qué entramos en el camino de la fe cristiana. ¿Quién eres? ¿Una persona autónoma, independiente, que vive a su manera? ¿O estás en el camino de la salvación? ¿Saben cuál es el camino de la salvación? De la dependencia de Dios, del perdón, de la reconciliación. ¿Por qué los judíos o los fariseos perseguían a Saulo? Porque este era un hombre que renunció a su genealogía. O sea, en vez de amar a los judíos que eran sus parientes, él lo dice en la iglesia cuando escribe a la carta a los romanos en el capítulo 16, a muchos de los que ya están en la fe, dice, mi pariente está sirviendo conmigo dentro de la iglesia. Él se siente orgulloso que un familiar de él, un judío como él, con todas las tradiciones de él, está dentro de la iglesia de Cristo y a los demás los desconoce. Pero ¿por qué están persiguiendo a Saulo? Por su genealogía. O sea, porque él renunció a su genealogía. Él ya no ama a su familia más que a Dios. Y recuerden que siempre la Biblia dice, si me amas a mí, amarás a la iglesia. Recuerden que cuando el Señor Jesús, ¿qué hizo? Le dijo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿ustedes habían notado que Saulo de Tarso nunca salió buscando a Jesús? Eso sería una locura. ¿Por qué sería una locura que Saulo hubiese salido a buscar a Jesús? Porque él ya había muerto, resucitado y había ascendido a los cielos. No lo va a buscar en Jerusalén, en Damasco, tendría que buscarlo en los cielos. No podría. Entonces miren lo interesante, él renunció a su genealogía, él renunció a sus tradiciones. Y miren, todas las cartas de Saulo de Tarso, de Pablo, van a ir a decirnos que hay un pacto mejor, no porque las tradiciones de los judíos estén equivocadas, sino cuando vino Jesús, todo se cumplió y ya no se circuncida, se bautiza. Ya no se participa de la Pascua, se participa de la cena. Miren, queridos hermanos, el 1 de enero no es necesario estar vestido de amarillo en ninguna parte del cuerpo, ni comer uvas, ni sacar maleta. ¿Qué sí es necesario? Estar en la iglesia, porque es domingo. Este domingo, 1 de enero del 2023, lo mejor que usted puede hacer para que le vaya bien todo el año es presentarse usted con su familia delante del Señor, porque ahí renuncia a las tradiciones culturales humanas y se rinde ante la tradición o las fiestas que Dios demanda. Queridos hermanos, Saulo también renunció a su propio moralismo. Él que dice dentro de la Escritura, miserable de mí que soy pecador. Y cuando usted se ve que es pecador, nunca se va a sentir mejor que nadie. Va a decir, sí, mi hermano está sufriendo con esto y con esto, y yo con todo lo que nadie sabe. Usted se ha puesto a pensar que si en su frente saldrían públicos todos sus pecados, usted vendría con gorro o sin gorro. Usted se imagina que en la frente saliendo como un teleprompter todos los pecados que ha hecho. Le aseguro que todos en la iglesia vendrían con gorro. Queridos hermanos, y el religiosismo es la práctica de la fe sin Dios. Es una religión a su manera. Miren, la iglesia está llena por eso a veces de hipócritas. Personas que se creen buenas a sí mismas, mejores que los demás, pero que aman todo lo que deben de no amar. Y al no amar a Cristo, no aman a la iglesia del Señor. Hoy, este ex fariseo es reconocido como un hermano. Miren, voy a recordar con ustedes.
Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. ¿Sí trajeron Biblia los que están jugando? No me miren a mí, yo dije los que están jugando. ¿Por qué buscan entre ustedes? Si se dan cuenta que somos fariseos, queremos ver quién está pecando. En vez de buscar rápido nuestra Biblia. Hechos 9, 20, 22. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Miren lo interesante. No es un hombre que necesitaba ninguna invitación. Él había experimentado algo tan hermoso, tan maravilloso, que uno sabe que lo único que desea es enseñarle a otros de lo que Dios ha hecho en su vida, diciendo que este era el Hijo de Dios, y que todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos preso ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Miren, un ex fariseo es una persona convencida por Dios aquí en el corazón. Es una persona que entró en un entendimiento más allá de lo que uno puede hacerle entender a cualquier persona. ¿Por qué razón? Porque Dios no le habló al cerebro, no fueron a sus oídos, lo hizo en el corazón. Un hombre convencido por Jesús, que predicaba, que daba un buen testimonio y se esforzaba. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es su caso? ¿El de un fariseo o de un ex fariseo? Porque el ex fariseo está convencido por Jesús. ¿A qué viene a la iglesia? A adorar. Porque si usted es un fariseo, usted cree que es una buena persona y tiene su religión a su manera. Es ingobernable. La situación ha cambiado. Para el cazador es cazado. El perseguidor ahora es perseguido. Pero él está gustoso de dar su vida. La pregunta mía es: ¿usted ha entendido el Evangelio? ¿Usted ha nacido de nuevo? Romanos 8:10 dice: pero si Cristo, leo despacito, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Eso es una lucha diaria, mis amados hermanos. Miren, eso es sencillo. Mañana es lunes, ¿sí o no? Todos los que sufren de sueño, sí, porque hay algunos que no sufrimos de sueño. Yo no sufro de sueño. Yo me acuesto a las 2 de la mañana y me puedo levantar 5 de la mañana, 4 de la mañana, y no voy a extrañar el sueño. Si acaso me da dolor de cabeza. Pero los que sufren de sueño, mañana lunes, ¿con cuánto ánimo estarán pensando en irse al trabajo? No, con el mismo ánimo. Pues, sufren con el sueño, luchan con el sueño, pero se pararán e irán al trabajo. Y el martes les pasará lo mismo. Y el miércoles, lo mismo. Jueves, viernes, sábado, lo mismo. Oigan, el domingo es diferente. Porque aquí, en este lugar, está más que el jefe en el trabajo. ¿Quién está aquí? La Biblia dice que está Dios. Y miren, esto es lo que está diciendo Pablo en Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que Dios está obrando para decirte: lo que tú vas a hacer hoy, debes hacerlo para Dios. Juan 6, 57, 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Juan 6, versículos 57, 58. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que también vivirá por mí.
Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y Juan 5:39-40 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿A dónde yo quiero llegar, mis amados hermanos? Que una persona que ha nacido de nuevo va a disfrutar de las cosas de Dios. Ya no será un moralista. Porque usted se va a acercar a Dios todos los días a orar, porque sabe que es pecador. ¿Por qué no va a confiar en su religión? Porque usted sabe que el problema del hombre es el corazón. Que yo tengo que alimentarme permanentemente de Dios. Ayer yo le decía a alguien que yo amo mucho y quiero mucho. Aprende a escuchar la voz de Dios a través de la palabra de Dios, a través de cánticos. Pero si tú no entre semana ni cantas ni oras, ¿usted cree que el domingo va a estar diciendo: uy, qué chévere, vamos el domingo a alabar al Señor? Hijos de cristianos disfrutarán el cristianismo. Pero si usted no alimenta su alma, su espíritu, ha nacido de nuevo, démosle el voto de confianza, pero es raquítico. Sí, en mi tierra decían eso, o sea, ¿no? Veían a un niño así lánguido, flaco, cabizbajo, pálido, ¿no? Entonces uno dice ser raquítico, porque no come, no se alimenta. Usted tiene el espíritu raquítico, puede que por fuera se vea rebosante. Queridos hermanos, todo fariseo es un cazador, y todo cazador es un hombre malvado, moralista, se cree bueno, es un perfecto religioso. Está mirando en todos los que los demás fallan. Pero todo aquel que se confiesa pecador, que sabe que es débil y que se tiene que esforzar en la fe, porque eso sí les voy a decir, querido hermano, hermana, todas las cosas de Dios para los hombres nos debe implicar esfuerzo. Eso no es que tú ves al hermano cantando y diciendo aleluya, gloria a Dios, eso que le sale del corazón, él se esfuerza cada día. Alimentarse en la fe cuesta, apartarse del pecado cuesta, llegar a la iglesia temprano cuesta, ponerse al servicio de los demás cuesta, no fijarse en los pecados de los demás, sino en nuestros pecados cuesta. Hechos 9, 23, 25, pasados muchos días los judíos resolvieron entonces en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. ¿Sí se dan cuenta que los fariseos son cazadores? ¿Qué significa acechar? Es como si, voy a hacer un ejemplo, yo sé que un hermano por acá vive cerca, entonces yo estoy pendiente a qué hora sale, a qué hora entra, con quién va. Eso se llama acechar. ¿Por qué razón? Usted dirá: no, pastor, es que por si acaso, porque si está pecando, para orar por él. Y va y le comunica a toda la iglesia: oye, usted sabe, yo vi al hermano. Y no, esto es para que oremos, ¿no? El cazador es cazado, punto 3, siendo librado. Saulo es Pablo, mis amados hermanos. Es un hombre llamado a ser discípulo. Es un hombre que fue visto en gracia de Dios. ¿Y saben qué es lo que hace Dios con toda persona que es lleno de la gracia de Dios y que no es un fariseo moralista? Lo une al pueblo de Dios. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Ananías en visión: oye, tú conoces a Saulo de Tarso, ese asesino confeso, malvado, perseguidor de la iglesia? Ananías sí dice: yo lo he escuchado. Entonces dice: sal por la calle derecha, ahí dice en Hechos 9, vas a llegar a la casa de Judas, él está ahí. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Saulo en esa casa? Orando.
y te vas a poner a órdenes de Él. Miren, a mí me parece tan hermoso todo lo que nosotros vemos, porque todo lo que nosotros a veces rechazamos, y por las cosas que nos vamos de la iglesia, y por lo que nos llenamos de moralismo y de religiosismo, que debiéramos arrepentirnos, Dios lo usa para mostrarnos que la salvación no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Y ni usted ni yo somos mejores que nadie. La Biblia dice que debemos tener un concepto apropiado de nosotros mismos, ni más alto ni más bajo. Oiga, presbítero, ¿usted es un hombre? Pecador, y yo también, y ustedes también. ¿Por qué dudó? Es bueno. No te molestan. Como se está estrenando, entonces toca molestarlos. Miren mis amados hermanos, Mateo 10, 22 al 25. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren lo que la Biblia dice, que el mundo nos aborrece, no nos quiere, pero que en medio de la vida cristiana nosotros nos tenemos que esforzar. Versículo 23 dice, cuando os persiguen en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta a su discípulo como su maestro y el siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora, solo piensen en algo. Son algunas características de los fariseos moralistas religiosos. ¿Cuál era? Que amaba su genealogía, se amaba a sus parientes. ¿Por qué esto es aborrecible delante de Dios? Yo les voy a decir, porque la Biblia dice que el que cree en Cristo es salvo, y el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que me une a cada uno de ustedes? Mi fe en Cristo, la obra del Espíritu Santo, y que confesamos a un mismo Dios. ¿De qué me sirve estar yo el 25, el primero o el día 6, ¿cierto? Es 7. El de los reyes, ¿cierto? La tradición de los reyes magos. Ustedes deben saberlo mejor que yo, no mentiras, yo también lo sé. Entonces miren, ¿por qué? Porque yo alguna vez amé todas esas fiestas. Uno que se sentía desconsolado si no estaba con la familia, uno tenía una nostalgia. Yo he visto gente llorar. Ay, es que no está mi mamá, no está mi papá. No lloran porque se estén perdiendo camino al infierno porque rechazaron a Cristo. Queridos hermanos, la Biblia dice que los no cristianos nos aborrecen, y por ende aborrecen la iglesia del Señor. Usted se ha dado cuenta que ellos no vendrían a celebrar el 25 de diciembre, ni el 1 de diciembre, ni ningún día domingo con nosotros en la fiesta que es para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque aborrecen a nuestro Dios. Y la Biblia asegura, nosotros no somos mejores que Jesús. ¿Y a Jesús cómo lo llamaron? Belzebú. Es que yo sé que muchos dicen, pero es que tu pastor, a ese como te lava la cabeza. Ya sé que familiares no acercarme. Pero miren qué es lo que dice Dios de estos hombres. Dice el Señor, vamos a ir a Hechos 9, versículos 13 al 16. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocaban tu nombre. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo al Señor? Ve, porque instrumento escogido me es este. Ahora yo quiero volver a mi ilustración del comienzo. ¿Ustedes se imaginan cuán grave pecado habría en nuestro corazón si Garavito fuera cristiano y nosotros hemos sentido rechazo hacia él?
Yo sé que sus obras y sus acciones son malvadas y tiene repercusiones en esta vida, 1800 y pico de años de cárcel. Pero si es cristiano, ¿no será que sus pecados fueron perdonados? ¿No será que todos sus pecados fueron perdonados? Ahora miren, yo les voy a hacer una aplicación sencilla. Es un hombre asesino, violador, transgresor de la ley. ¿Cuántos hombres no han abusado de sus esposas? ¿O cuántas esposas no han abusado de sus esposos? ¿Cuántos padres no han abusado de sus hijos? Posiblemente no sexualmente, pero sí con gritos, con improperios, sí con acciones de humillación. Porque yo conozco cristianos expertos que no dicen la palabrota, la cambian por una palabrita dura, pero usan la palabra para ofender, para maltratar, matando en su corazón. ¿Cuántos cristianos no han dicho, yo no quiero ver a mi mamá, a mi papá, porque me ofendió? ¿No lo han matado en su corazón? ¿Cuántos de ustedes, justificándose, no han faltado a la iglesia? ¿O no han dejado de diezmar y ofrendar? Gracias a Dios el pastor no vive de lo que Dios les asignó a ustedes para el salario de él. ¿Saben cómo vive el pastor? Por gracia, porque él tiene buen cuidado de nosotros. Pero queridos hermanos, si son cristianos, les doy la buena noticia, todos esos pecados han sido perdonados. Igual a Garavito, si es cristiano, yo no lo sé, no voy a defender su causa, porque no lo conozco. Y aún conociéndole y viéndole, no pudiera saber qué hay en su corazón. Lo que sí sabemos que Pablo, porque la revelación de Dios dice que nació de nuevo, ahora no me va a preguntar cuándo, porque no lo sé. Fue antes que el Señor lo tumbara, no dice de un caballo, dice que lo tumbara. No sé si fue en el momento del bautizo, no sé si fue en el momento de que Ananías lo que sí sé que nació de nuevo, porque el Señor le dice, ve, porque instrumento ves para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y miren lo interesante, Dios no lo escogió a él para llevar la fe a su familia. ¿Saben? Cuando yo estuve haciendo esta prédica, yo me acordé de los míos. Porque mi mamá siempre me dice, Juan, ¿por qué no te vienes de vuelta al Perú? ¿Por qué no le predicas a tus hermanos? ¿Por qué no le predicas? Porque es que el Señor no quiso. Y me hizo amar personas que no tienen que ver con mi sangre. ¿Y qué culpitas yo? ¿Y qué culpitas Pablo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le era necesario padecer por mi nombre. Porque servir al Señor, queridos hermanos, no es fácil. Los que muchos dicen, hoy pastor estaré con usted, lo amo, lo quiero, mañana serán los primeros que son como Bruto. ¿Sí saben quién es Bruto? Johan, ¿quién es Bruto? No va a pensar ni responder. Bruto fue el sobrino de César. Sí, emperador César, ¿sí se acuerdan? Él fue uno de los primeros. Miren, César lo crió como un hijo, le dio oportunidad dentro del Senado romano y fue el primero que empuñó el cuchillo y apuñaló a César. Queridos hermanos, el cazador es casado. Y es casado porque es un instrumento en las manos de Dios. Pablo es un hermano de acuerdo a la Escritura, un hombre que se sujeta. No es un hombre que tiene su Dios a su manera, su religión a su manera. Es una persona que se sujeta. ¿Qué significa que se sujeta, Karina? Acepta el consejo. Eso. Una persona sujeta es una persona que acepta el consejo. El próximo domingo llegas temprano y uno que dice, bueno, sí señor. No es, lo voy a pensar. Y se pasó todo el año pensando.
es un hombre que da testimonio. ¿Saben cómo dio testimonio Pablo? Le dijo a Ananías, yo me necesito ser bautizado. Y posiblemente Ananías lo bautizó. Él públicamente en el bautizo dijo, yo soy de Cristo, le pertenezco a Cristo. ¿Qué más hizo? Predicó de Cristo. Ahora les hago una pregunta, ¿ese es su caso? ¿Es el caso de ustedes? Hebreos 19:17 dice, entonces Ananías entró en la casa. ¿En la casa de quién? Sí, Hechos 9, estoy leyendo mal. 9:17 al 19. Fue entonces Ananías y entró en la casa. ¿En la casa de quién? De Judas. ¿Se acuerdan? Sale por la calle derecha y entra a la casa de Judas. Ahí ¿quién va a estar? Un hombre llamado Saulo. Dice, y poniéndole sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. Hay dos cosas muy interesantes. Porque acá Ananías tiene que renunciar a lo que ya conocía, a lo que él veía y a lo que había escuchado. ¿Ustedes saben qué hace un chismoso? No, es que el chismoso te crea una realidad, te la cuenta y tú la analizas. O sea, él humanamente tiene que rechazar todo lo que él había escuchado y rendirse a lo que Dios había hecho por Saulo. ¿Y cómo lo llama? Hermano. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Y estuvo Saulo en algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Queridos hermanos, yo quiero terminar. El cazador es casado. Miren, ¿cómo es librado y para qué? Porque es un instrumento en las manos de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿usted va a ser un instrumento en las manos de Dios a partir de ahora? No piense en los otros domingos. Miren, queridos hermanos, la iglesia, ¿cómo se hace? La iglesia se hace con un equipo de hermanos. No todos tenemos los mismos dones. ¿Qué día yo le decía eso al diácono Mario? O sea, él tiene un don para manejar la contabilidad con muchas capacidades que Dios le ha dado. Los presbíteros tienen otros dones, los otros diáconos tienen otros dones, ustedes los que están llegando tienen otros dones, y entre todos nosotros, ¿qué atestiguamos? La familia de Dios. Y el nombre del Señor es llevado de boca en boca, queridos hermanos. Miren, hay hermanos que hay que alcanzar, que hay que recibir, y la Biblia dice que Dios está añadiendo a los que van a ser salvos. No queremos hombres moralistas. Cuando digo hombres, son hombres y mujeres moralistas que se sientan bien, lo estoy haciendo bien. No queremos personas religiosas, queremos personas que confiesen a Cristo. Queridos hermanos, la Biblia cuenta que Pablo fue escondido y salvado por los discípulos. Miren, no sé si estaba Pedro, Juan, Felipe, Santiago, Judas, no el Iscariote. ¿Se acuerdan que hay otro Judas discípulo? El que escribió el libro de Judas. Listo. Todos ellos estaban ahí. ¿Qué dijeron? Vamos a esconder al instrumento de Dios. Y lo bajaron en un canasto por una ventana para que él huyera por su vida. Hoy tú y yo debemos saber que Dios nos ha elegido, si has creído en Cristo Jesús, para ser instrumento en medio de lobos. Porque hay ovejas perdidas que van a ser añadidas. Miren el Señor Jesús lo que dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Pues sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores, reyes seréis llevados a causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar.
¿Qué quiere decir? Que lo que usted está aprendiendo hoy, un día usted le va a decir, vamos a pensar, el próximo viernes o el sábado, que usualmente el mundo usa para decir, oye, vengan, vamos a pasar un tiempo juntos. Si vas a ir, predícales el evangelio. Invítalos a la iglesia. Es que esa persona no necesita de pasar un momento agradable que te despeje. ¿Sabe qué necesita de Cristo? Decir que tu vida está segura. ¿Sí se dan cuenta? Ahí cambia la cosa. Y te aseguro que si esa persona está dentro de los planes de Dios, te va a decir, cuéntame cómo está cambiando tu vida. Pero si tu vida no está cambiando, simplemente eres una persona moralista que se está tratando de portar bien y va a la iglesia y se trata de portar bien y es una persona religiosa, pero está sin Cristo. Pero si eres instrumento en las manos de Dios, querido hermano o hermana que me escuchas, estarás predicando el evangelio, testificarás el evangelio, te esforzarás por el evangelio. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos llenas de tu amor, de tu bondad, de tu gracia, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, porque muchas veces confiamos en nuestras buenas intenciones. Muchas veces nos hemos comportado como moralistas o como religiosos. Y perdónanos, Señor, haznos instrumentos para edificar tu iglesia. Haznos instrumentos para que tu iglesia crezca, para que sea de puertas abiertas a tus hijos. Ayúdanos a alcanzar a los que están perdidos, Señor, perdidos en el mundo, perdidos en las adicciones, perdidos en el dolor y la tristeza de un mundo caído. Y aún si nos persiguieran, Señor, danos la valentía para poder seguir siendo ese instrumento. Y aunque seamos casados y perseguidos, Señor, seamos guardados en el hueco de tu mano, bajo tus alas, en tu castillo fuerte. En el nombre de Jesús. Amén.